Ahora, bien. Buenas tardes. Gracias a Max y a todo el equipo por la invitación y felicitaciones por la organización de todo esto. Sabemos lo difícil que es armar todo este circo y está buenísimo. Así que ya los aplaudieron, pero sigan agradeciéndole porque esas cosas están buenísimas. Bueno, dale, ¿bien? Muy bien, ¿vos? Bien. Voy a empezar. Ella ya está cansada, pero yo cuento siempre la misma historia. ¿La puedo contar de nuevo? Hace muchos años yo tenía un programa de radio donde entrevistábamos escritores, actores, músicos, no sé, Capusotto, nueva gente del arte, el espectáculo, la cultura. Y la gran Silvia Parraguirre me hizo la conexión para entrevistar a Abelardo Castillo. Esa noche Abelardo, en su mítico taller, estaba con sus alumnas y alumnas, y en un momento me dijo, bueno, me cansé de hablar, te paso con mis alumnos que están contentos acá porque no hicieron nada por la entrevista. Te voy a pasar con alguien de quien vas a escuchar hablar de acá algunos años. Yo charlé con Alejandra y me olvidé completamente porque le había pasado mal en la entrevista. Abelardo me pegó un paseo histórico, porque tenía una retórica maravillosa. Quedé agotado. Y hace un par de años un amigo me dice, ¿vos te acordás que entrevistaste a Alejandra Camilla? No. Me cuenta toda esta historia, encuentro la entrevista libre en internet y escribí una nota que se llamaba yo entrevisté a Alejandra Camilla y no me acordaba, y así alguien le pasó la nota a ella y bueno, nos conocimos. Fue un lindo puente Abelardo. Así que arranquemos por Abelardo. ¿Tenés ganas de recordarlo a Abelardo? Sí, me encanta, me encanta. Empecemos por ahí entonces. Yo fui primero al taller de Inés Fernández Moreno, que también si vamos a nombrar maestros, me gustaría nombrarla. Porque acaba de irse además. Acaba de irse, entonces me gustaría más que nunca nombrarla y llamar a todo el mundo a que la lea. Y bueno, yo empecé con Inés y Inés enseguida me dijo que tenía que ir al taller del que había sido su maestra. Y yo no quería, porque Inés era muy amorosa, muy divertida, quedaba cerca de mi casa, tomábamos el té durante el taller, y en cambio Abelardo Castillo tenía fama de duro, gruñón, el horario era hasta la hora que se le ocurriera a él, lejos de mi casa en Balvanera, así que yo no quería para nada. Pero bueno, es inevitable, ¿no? Pasar de una etapa a otra. Y cuando fui a lo del Castillo, me encontré a alguien que sí respondía se merecía esa fama, pero también había toda otra parte que yo no había conocido, que es como el rigor del trabajo hecho con seriedad. ¿Era tan difícil como dicen? No sé si difícil es la palabra. Acceder, me refiero. Acceder, sí. Acceder era difícil primero lograr tener la entrevista. Y después la entrevista en sí variaba mucho. Te pasabas un par de horas, o podían ser 3 o 4 horas, hablando de literatura. Y obviamente en los primeros 5 minutos Abelardo ya se daba cuenta de con quién estaba hablando, y ahí, como vos dijiste antes, te paseaba o no te paseaba, y hacía cosas como te pedía que hicieras una lista con lo que vos considerabas que eran los pilares de la literatura. Entonces era una trampa, porque entonces uno anotaba como las obras más grandes. Es muy fácil escribir Divina Comedia, por ejemplo, pero cuando terminabas de hacer la lista te hacía marcar los que habías leído, y ahí quedaban en evidencia los pocos que marcabas y te hacía justificar por qué no habías leído los otros.
cosas así que no sé si difícil es la palabra, pero como se usa ahora la palabra desafío, era un desafío. Y salieron grandes escritores, digamos, Sí. los que pasaron por ahí. Juan Ford, Samantha, Pablo Ramos, no sé, muchísimos. Sí. Paola Kaufman, Marcelo Caruso. Sí. Sí, una novela maravillosa, se llama Negro el dolor del mundo, algo así, que es maravillosa y justo lo agarró la pandemia. Fue ese marzo 2020 que ganó el premio Clarín. Bueno, ¿y qué le dejó, aparte del título del primer libro, Castillo en su escritura Camilla? Porque bueno, vos contaste en una entrevista que para una lectura tuya así dijo, acá está el título de tu libro. Sí, yo estaba leyendo Partir, un cuento, y cuando dije la frase los árboles caídos también son del bosque, él sin levantar la cabeza que estaba escuchando dijo, ahí tenés nombre para el libro. Yo le dije, ¿no es muy largo? Él me dijo, no importa. Así que sí, le puso nombre a mi primer libro. ¿Qué me dejó? Por supuesto, después de años de ir ahí a corregir, porque lo que hacíamos era corregir, te queda lo que Borges llamaba ciertas astucias, ¿no? O cuestiones técnicas, por supuesto, pero lo más importante para mí fue algo más esencial, que es el lugar que él le daba a la literatura. Literatura, lectura y escritura, ¿no? Abelardo vivía para la literatura. Entonces era muy... y te medía de acuerdo a eso. Entonces era muy difícil ir a ese taller y tomarse la literatura como algo, un hobby, por ejemplo. Sí. Astucia y retórica, ¿no? ¿Qué retórica tenía? Recién nombraste un texto que se llama Partir, que para mí es... Voy a dar una opinión, ¿puedo? Si no el mejor cuento tuyo, uno de los mejores. Y ahí podríamos usar partir para una larga serie de preguntas, porque ahí se aunan muchas cosas de tu narrativa. En primer lugar, Abelardo no solamente te dio el título del primer libro, sino que te regaló una forma de titular, que eso no es poco. Tienen mucha identidad los títulos de tus libros, te lo han dicho seguramente muchas veces. Sí, es verdad, es buenísimo eso. Sí, me dio como un pequeño sistema de titular y que yo repetí después en los otros dos, pero no de forma del todo consciente. Quiero decir, busqué sí frases que estuvieran en algunos de los cuentos y que me resultaran esenciales, que hablaran de algún tema central para mí, pero no calculé adrede el número de sílabas y coincidió el número de sílabas y dónde cortan, ¿no? Así que sí, me dio como un pequeño sistema. Como Pablo Ramos, que todos los libros de Pablo tienen que tener 5 palabras. Exacto. Bueno, aparte de otro sistema, leí por ahí, no sé si es verdad o meto la pata, que cada uno de los 3 títulos esconde grandes temáticas del sentido de nuestra existencia humana, como es el amor, la vida y la muerte. Sí, para mí son, pero de nuevo... Son interpretaciones. No, son interpretaciones mías. Ah, ok. A posteriori. Para mí los árboles caídos también son el bosque, habla de la muerte, del lugar de la muerte en la vida.
el sol mueve la sombra de las cosas quietas, habla del tiempo. Me pasó algo que para mí lo grafica bien. Estaba por hacer un trabajo como escritor fantasma para una automotriz japonesa. Y fui a una reunión con ingenieros, que por supuesto ninguno me había leído, ni a mí ni a nadie, creo. Y uno, por ser amable, cortés conmigo, dijo, no, yo leí un libro tuyo, ese de El reloj de sol. Y yo primero pensé, yo no escribí ningún libro del reloj de sol. Y después me di cuenta que el sol mueve la sombra de las cosas quietas, es un reloj de sol para la cabeza de un ingeniero, ¿no? Una forma de medir el tiempo. Entonces, el primero para mí habla de la muerte, el segundo del tiempo, y la paciencia del agua sobre cada piedra habla de los vínculos, del amor. Claro, del amor. Algo más humano, porque lo otro ya no... Bueno, la muerte es humana, pero digo, el tiempo nos trasciende, ¿no? El tiempo es tiempo sin nosotros. Sí, pero es nuestro gran tema, ¿no? ¿Sí? Nuestra más bella ficción, la refutación del tiempo, ya lo dijo Borges, nueva refutación del tiempo. Bueno, y partir también nuclea, me parece, dos o tres cuestiones muy propias de tu narrativa, que una es la herencia de tu papá, la herencia oriental, digamos. Se te dio de manera natural que eso estuviera en tu narrativa, lo elegiste, dijiste yo soy esto y no puedo evitarlo, porque en partir esta idea de en Argentina soy oriental y voy a Japón y soy extranjera, digamos, ¿no? Como no man's land, de dónde soy, o soy ambas cosas a la vez, y otro tema que después hablar. Mira, cuando yo era chica, pensaba Buenos Aires de los años 60, principios de los 70. Era una Buenos Aires muy conservadora, muy homogénea racialmente. No había negros, no había orientales. Una Buenos Aires muy racista. Y cuando yo iba por la calle con mi mamá blanca, la gente me miraba raro, y miraba a mi mamá y me volvía a mirar. Entonces una de las frases que yo más repetía cuando era chiquita era soy mezcla, como para intentar explicar mi cara. Entonces lo que vos decías, de algún modo es otro modo de decir lo mismo, soy mezcla. ¿Podés contar algo de tu papá, de su amor por la traducción de la poesía japonesa, de sus viajes, de su vitalidad? Mi papá es como, creo que uno de mis grandes personajes, y no un personaje creado, sino que lo único que tengo que hacer es abrir los ojos y mirarlo y tomar nota. Y tanto es así que ahora estoy también intentando hacer una película sobre él, porque hasta ahora lo que yo hice es eso, mirarlo y tomar nota, ¿no? Y ponerlo en los libros. Pero me pasó algo que me dio una pauta de este nuevo proyecto, que es una amiga me mandó una foto de mi papá que había tomado una bailarina que se llama Mayra Bonar, no sé si la conocen, del grupo El Descueve. Le sacó una foto a mi papá en la calle. Por supuesto no porque fuera mi papá. Mi papá va a tomar el té todos los días. Me gusta mucho comer torta y esas cosas.
a mí se me había roto la pala de la basura y mi papá compró una pala, pero esas palas que tienen un palo largo para que uno no se agache. Entonces iba con la pala y empezó a llover. Y mi papá siempre usa traje, sobre todo, un gorrito. Empezó a llover y se puso la pala en la cabeza y seguía con su traje, su corbata, sus libros, con la pala en la cabeza. Entonces Mayra Bonar lo vio en la calle y le sacó una foto y puso llueve, pero no me importa porque tengo una pala y soy japonés. Perfect days. Y cuando lo vi así en imagen, dije, no me alcanza con la literatura, con escribirlo. Quiero también rescatar su imagen. Entonces me compré un teléfono y estoy intentando de puro atrevida hacer una película. Ese es mi papá. ¿Qué hay en el cuento Separados? ¿Hay algo de tu propia historia? Porque es una historia hermosa. ¿Abre cuál de los 3 libros? ¿El primero? El Sol. El Sol. Es una historia hermosa de amor. Sí, pero no, la saqué de... ¿Conocen a Elizabeth Bernassi? Elizabeth Bernassi contó esa historia. En realidad contó que sus padres se habían separado cuando ella era chica, con todos los problemas que tenían cada uno de sus padres, que ya estaban grandes, y dijo, como un chiste, ya veo que me los tengo que traer a vivir a casa los dos. Y me encantó la idea. Nunca la conocía, ella nunca le dije, pero estaba pensado a partir de ella. Qué Por bueno. eso son italianos. Claro, Bernacchi. Bueno, otra cosa que tiene que ver con tu biografía o con tu historia personal es, vos sos podríamos decir, un animal urbano, un ser urbano por nacer y vivir en Buenos Aires. Hay mucho de la cultura oriental, pero también hay muchos cuentos ambientados en ámbitos rurales. Yo los suelo dar en los talleres de lectura. Siempre nos llama la atención la capacidad con la que vos podés describir un ámbito como el rural, digamos. Vivimos en ciudades como Chivilcoy, donde yo vivo, donde el campo está muy próximo, ¿no? Y hay que hacer un tejido narrativo muy particular, hay que tener conocimiento de lo rural. Y bueno, ¿cómo se llaman los 2 cuentos que continúan uno en otro? La garza y herencia, ¿no? Leiva y Jauregui. ¿Cómo? Leiva y Jauregui. Leiva y Jauregui, la eterna disputa. Digamos, ¿de dónde viene tu conocimiento por lo rural? ¿Hay algo biográfico también ahí? Que mi mamá es del campo de Necochea. Entonces, yo crecí en Buenos Aires, pero siempre con la idea de Japón y del campo como paraísos perdidos. Entonces, por eso mi mirada se iba más hacia ahí, como si hubiese heredado una nostalgia. Qué lindas las nostalgias heredadas, ¿no? Son lindas. Ahora que decís Leiva y Jauregui, son 2 cuentos. Nunca se te ocurrió decir, che, ¿y Leiva y Jauregui tienen algo más para dar? No, hay un montón más. Claro, pero digo, tomarlo como un corpus, incluso hacer Sí, como se llama, un spin-off de tus libros, es decir, bueno, publico un libro con la historia de Leiva y Jauregui, les armo una historia, la completo. No. Estoy como incitándote a que escribas una novela, no es la intención, pero... Sí, pero lo que... este Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, que cuenta un pueblo a través de distintos personajes. Entonces, algo así estoy haciendo. Lo que pasa es que en vez de ponerlo todo junto en un libro, como decís vos, van a estar desperdigados por todos los libros. O sea que lo que tenemos que hacer intertextualidad después somos nosotros los lectores. Exacto. Es un desafío, digamos. Hay como un
deja por escrito, te dice, vos dijiste que subrayar es un modo de compartir, ¿no? Yo cuando subrayo tus libros estamos compartiendo los dos sin que ninguno de vos, bueno, yo un poquito más porque soy el que subrayo, pero yo estoy compartiendo algo con vos sin que vos lo sepas. Digamos, sería un juego. Una conversación. Claro, una conversación muda, pero conversación al fin. Sí, toda lectura es una conversación, ¿no? Y una escritura también es una conversación con los libros que uno leyó, ¿no? Siempre estamos dialogando. Claro, sí. Como era que decía Piglia, que un crítico literario en realidad lo que construye es su autobiografía lectora, digamos, ¿no? Estás construyendo tu autobiografía como lector y ahí estás dialogando con lo que lees. Bueno, y la tercera cuestión de partir, que en realidad me parece que está en muchos otros cuentos, pero voy a seguir usando este como paradigma, es poner el lenguaje como protagonista de las narraciones. Vos no solamente que haces una utilización del lenguaje. Digo, estamos en Chivilcoy, Hernán lamentablemente por una cuestión familiar no pudo venir, pero es un autor que comparte una generación, comparten una búsqueda en el lenguaje, pero a su vez vos al lenguaje lo ponés como protagonista. La lengua es protagonista de la narración. Qué bueno eso que decís. Sí, para mí la lengua siempre fue un personaje más en mi vida. Tiraste un montón de títulos, y esto se graba y se tipea, tiraste un montón de títulos. Porque imagínate la relación entre mis padres. El lenguaje estaba siempre en el medio. Me acuerdo una vez Abelardo en el taller dijo una frase muy linda, pero que yo cuestioné. Dijo, cualquier historia de amor empieza con un hola. Y yo dije, no, la de mi papá y mi mamá no. ¿Qué te dijo Abelardo? ¿Cuál fue la frase? No, no sé cuál fue la frase, no estaba, pero digo, el lenguaje siempre estuvo en el centro de la escena, cuestionado o siempre observado, usado de otro modo. Mira, hace poco presenté un texto que va a salir, ahora en diciembre sale en México, en Gris Tormenta, en una antología. Sí. Que en un libro los libros de Gris Tormenta. Hermosísimos. Yo leí un libro de ellos que se llama La lengua es un lugar, que es una antología en la que distintos escritores hablan de su relación con alguna lengua o que tuvieron que cambiar de lengua. Me encantó y les dije, por favor, si alguna vez lo reeditan y me permiten presentarles para aplicar a ver si califico, por favor avísenme. Y me dijeron, no, ya está, reeditamos, pasanos un texto. Se los mandé y va a salir ahora en México. Y mi texto y todos los que están ahí hablan de esto, de vivir el lenguaje como algo de algún modo cuestionado y observado, juzgado. Y, por ejemplo, una de las cosas que escribí ahí es que mi padre usa el español, primero tiene el español más vasto que yo conozco, porque es español de diccionario, de estudio, ¿no? Entonces, y además, ahora ya no porque vivió siempre en Argentina, pero el español original que él tenía era de España. Entonces cuando empezó a salir con mi mamá, por ejemplo, estaban por salir y mi mamá le dijo que se iba a arreglar. Y mi papá le preguntó si se iba a afeitar. Entonces, ¿qué tiene que ver con los afeites? Y tiene un español muy vasto, pero al mismo tiempo lo usa de un modo
totalmente diferente a cualquier otra persona que yo conozca que hable español. Entonces yo, para intentar explicar lo que quería decir en este artículo, en este ensayito que escribí, puse como alguien que abre una botella con un cuchillo o hace música con el borde de una copa. Como usar algo de otro modo. Con un objeto que no está determinado para eso, pero que sin embargo influye en la realidad. Los usos del lenguaje. Qué maestro, digno de conocer. ¿Cómo es el nombre? Mamoru. Mamoru. Bueno, hasta ahora manejé todo de memoria. Voy a tener que ir a algunas preguntas. ¿Cómo elegís la voz en los relatos? Digamos, porque vos, otro de los cuentos que voy a elegir siempre como top es Desayuno Perfecto, ¿no? Bueno, en primer lugar está escrito en segunda persona, que no es fácil escribir en segunda persona, imagino, o que no abundan los textos en segunda persona, que trabaja las dos corrientes del cuento moderno, que es el cuento sorpresa en el final, pero a su vez esta historia 1 y historia 2 que decía Piglia, ¿no? O el iceberg, lo que te muestro mientras que al final en el fondo, cuando vuelves al final dices, mirá, yo tengo un montón de muestras, ¿no? Juega con las dos grandes corrientes teóricas del cuento contemporáneo. ¿Cómo elegís la voz? Digamos, ¿por qué Desayuno Perfecto tiene que ser en segunda? ¿Por qué Partir tiene que jugar con el lenguaje? ¿Por qué la historia de Leiva tiene que ser en ámbito rural? Digamos, ¿cómo elegís la voz? Como para entrar ya no en el lenguaje como protagonista, sino con el lenguaje como herramienta. Sí, la voz la pide la misma historia que vas a narrar. Es la historia la que te dice, parate allá y contá desde allá. Contá desde pasado o presente o tercera, primera. Pero para lograr escuchar a la historia y saber qué es lo que tenés que hacer, para mí primero tenés que dejar que la historia como que decante en vos. Entonces, la historia, por nombrar de algún modo eso, quiero decir, no solo hablo de trama, hablo de eso que quieras decir en el cuento. Y en el caso de Desayuno Perfecto, yo había leído unas estadísticas de suicidio en Japón. Decía que los hombres se suicidaban de noche y de madrugada y las mujeres se suicidaban al mediodía. Me pareció muy raro y me quedé pensando por qué se podían suicidar a esa hora. Y cuando me di cuenta me dio mucha tristeza. Es cuando se quedan solas. Cuando se quedan solas y terminaron como las tareas de madre, de esposa, de ama de casa. Y despacharon a hijos, marido, lo que sea. Y lo que quise trabajar fue esa tristeza que me quedó. Y lo escribí muy rápido y cuando terminé me di cuenta que lo había escrito en segunda, pero no pensé escribirlo en segunda. Cuando terminé me di cuenta que lo había escrito en segunda, pero a posteriori puedo ver que era obvio que tenía que ir en segunda. No tiene que ver con todos estos mandatos y esta sensación, porque esa segunda es como un imperativo y también como algo que va a suceder de manera indefectible. Entonces, toma las dos cosas. Sí, es como que le permite al texto decir, dar ciertas señales, presentar huellas, como que resulta entre el imperativo de ese mandato que ella tiene, ¿no? Te escuchaba y me fui un cachito, te voy a confesar. Estaba pensando en
las que dicen son las tres obras en la narrativa argentina que cuentan la conquista, ¿no? Sama, El Entenado y la de Libertad de Mitrópolis. Río de las Congojas. Río de las Congojas. Río de las Congojas, sin artículo. Y es muy loco porque en los tres el lenguaje también es protagonista, ¿no? Y recién hablamos de la Teria Andrueto, donde su obra es un trabajo constante con el lenguaje, además de la historia que te quiere contar. Pienso en La Mujer en Cuestión, que son voces hablando de una persona que nunca aparece ni no tiene voz propia, pero es una construcción desde otros, ¿no? O hablamos recién de la prosa de Hernán, que es una prosa tan particular, con un tono, como un oleaje ahí que por momentos se agita y por momentos se agita. No debe ser fácil construir una voz, digamos, porque de algún modo, al ver la sucesiva edición de los libros, vos decías, bueno, hay una voz Camilla, pero al tener la trilogía, si bien vos utilizás diferentes herramientas, como decías recién, de qué lugar cuento, o de qué lugar el cuento me pide ser contado, hay una voz, hay un tono Camilla. Yo le digo a alguien que lo escribí yo y se lo doy a leer y me va a decir, no, o imitaste a Camilla o este cuento se lo robaste o es de ella y no quiere decir nada, ¿no? ¿Cómo uno se puede identificar, cómo puede identificar una voz? Es que es una construcción y tiene que ver con lo que quiero decir. Se habla muchas veces de la búsqueda de una voz y para mí lo que se tiene que buscar no es una voz, sino que se tiene que ir construyendo la propia identidad literaria, digamos. La voz es una consecuencia, es como la concreción de algo invisible, si querés. Sí, invisible, pero... Es decir, no se puede construir una voz si no se construye algo que está por debajo para sostenerla. Claro, pero también puede suceder, me voy a poner en Abelardo y te voy a discutir un rato porque te estoy diciendo que sí a todo, así que te voy a discutir algo. No se puede construir una historia si no hay una voz tampoco. Digamos, se termina siendo una anécdota. Sí, se puede. ¿Se puede? Pero pasa eso que vos decís. Se convierte en una anécdota. Es una anécdota. Es una vecina que te cuenta lo que le pasó. Igual hay vecinas que cuentan cosas que pasan. Hay vecinas literarias. Hay vecinas literarias. El Tano Albacete, contaba una anécdota que le sucedió en un taller. Un alumno lleva un cuento y bueno, al final hay un tiroteo y mueren un montón de vecinos. Entonces Antonio le dice, mirá, el cuento está muy bien, el final es como un poco fuerte, demasiado. Y el alumno le dice, pero eso pasó en mi edificio. Y el Tano le dijo, bueno, lo que pasa es que la realidad exagera, ¿no? Entonces un poco es eso, digamos, ahí la realidad y la voz, ¿no? Sí, Abelardo siempre contaba que un alumno había escrito un cuento que transcurría en un psiquiátrico, no me acuerdo qué pasaba, y Abelardo le dijo, pero esto no puede haber ocurrido así. O le cuestionó cómo la verosimilitud, digamos. Bueno, y él le dijo, yo estuve en un psiquiátrico y pasó esto. Y Abelardo le contestó eso, la verdad no importa, estamos hablando de verosimilitud. Lo mismo que Antonio, pero claro, exacto. ¿Tenemos tiempo para dos más, no? No sé dónde está el Max y los chicos, ¿sí? ¿Dos más? Bueno, también es muy protagonista de tus relatos, que antes de irnos tendríamos que hablar un poco de esto que está pasando en estos días, pero la mujer es muy protagonista. Pienso en Partir y el Desayuno Perfecto, que están protagonizados por mujeres, que son dos situaciones muy femeninas. Dijimos Leiva ahí, ¿cómo era? Jáuregui. Y Jáuregui, pero
en uno de los relatos la que rompe ese límite del alambrado prendiendo los fuegos es la hija y las casas de las garzas se terminan construyendo por una mujer. Digo, son Jáuregui y Leiva los protagonistas, pero quienes mandan en el relato son las mujeres. Es una literatura que va, si se quiere, un poco en tren de la época. Y sí, estoy atravesada por mi época, felizmente atravesada por mi época. Y la otra es lo familiar, porque también... Estoy también atravesada por mi familia. Son las dos preguntas más rápidas respondidas que me ha tocado, pero están muy bien. Antes de seguir, ya que Dolores está acá y que estamos hablando del lenguaje y que estamos hablando de la mujer, no hemos tocado el tema social en esta charla, pero es importante. ¿Cuál quería conocer? No sé si la gente está al tanto o no, si no está al tanto estaría bueno ese informe, de esta anacrónica crítica que ha recibido Dolores por su cometido. Sí, yo quería, esperaba mucho ver a Dolores acá para abrazarla, porque no le mandé ningún mensaje porque supuse, como ella me confirmó ahora, que la estarían bombardeando de mensajes. Y me parece que es tan difícil responder a esas acusaciones, en el sentido de que hay que bajar a un nivel de ignorancia tan grande que hay que hacer un esfuerzo. Yo recién le decía a Dolores, sería intentar explicar el uso de ciertas palabras en una novela, es como intentar explicar la literatura. Y me resulta una tarea triste y difícil, que no sé si vale la pena en este contexto. Totalmente. Bueno, empezaremos por Dolores más tarde, a ver cuáles son sus propias palabras, estaba por acá. Bueno, no sé cuánto tiempo más nos queda. Yo empecé con una... Sí. Empecé con una anécdota personal, voy a terminar con una anécdota personal. Hace poco tuvimos una charla por Zoom con Alejandra, una entrevista para un taller. Y bueno, nada, parece que está buenísimo estar sentado acá, pero uno le pone algo, ¿no? Y bueno, entonces termina como cansado. Hay alguna parte del cuerpo que se cansa en todo esto. Pero había durado 1 hora y media la charla, claro, como era por Zoom y la que hablaba era ella, yo creo que hacía las preguntas, yo tuve menos gasto de energía. Terminó el Zoom y yo estaba con mis hijos, entonces, bueno, me tocaba cocinar y nunca corté una cebolla de manera tan lenta y con tanta paciencia como ese libro. Yo creo que Alejandra, no sé si les ha pasado, pero transmite una paz que calculo de ser muy oriental o personal, no sé. Y sería, después de la charla, digo que lástima que esta idea se me ocurrió después de la charla, porque era para una pregunta, ¿no? Era como la paciencia del agua atravesando las piedras, esa paciencia con la que vos hablabas, la paciencia y la paz van a ir de la mano. Y pensé, mientras cortaba la cebolla, debe ser la misma paciencia que utiliza Alejandra para escribir una frase. Porque tenés pinta de escribir con paciencia. ¿No? Bueno, muchas gracias. Hola, Alejandra, bueno, este es un regalo de nuestra parte, gracias, muchas gracias por venir. Este es un regalo de Forest,
una ramera que va a andar por ahí. Y ahí te están esperando un montón. Mirá, todos los participantes del taller de la librería Macondo están ahí esperando. Bueno, están todos historiando. Así que gracias nuevamente de parte de todo Chito. Gracias.